Muy buenas noches, mis hermanos. Hoy día la palabra está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 13, del 11 al 14. Y dice: comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Es palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. La verdad, mis hermanos, que cuando yo leía esta palabra y la meditaba y leía que decía: revistámonos de una coraza de luz, de una coraza de luz. Y yo digo, ¿para qué necesitamos una coraza? Y una coraza es como una armadura. Y es una armadura para protegernos muchas veces de los problemas. Pero yo les pregunto, ¿quiénes aquí tenemos problemas? Levanten la mano. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas. ¿Sí o no? Sí. Pero a veces nos quejamos por la cantidad de problemas que tenemos y atravesamos. Hay problemas de todo tipo. Hay enfermedades que acosan a nuestra familia, nuestra salud, divorcios, problemas familiares, problemas con los hijos. Muchas veces toca nuestra economía. A veces no hay para comer, no hay para llevar el pan a la casa y nos vemos envueltos en un sinfín de problemas. A veces el vicio, por todos nuestros pecados, toca la puerta y nos vemos envueltos en vicio. No podemos dejar el cigarro, el alcohol, el bolo, la coca. A veces incluso hasta nos estafan. Creemos que vamos a hacer el negocio de nuestra vida y ¡pum!, nos estafan. Y así van viniendo un sinnúmero de problemas que te pueden llevar incluso hasta una depresión fuerte, tener ansiedad, caminar con miedo por el mundo, pensando que todo el mundo está en tu contra. A veces incluso llegamos a pensar que el mundo nos dio la espalda o hasta que Dios nos dio la espalda. Y todo este sinfín de problemas nos puede llevar incluso a la muerte. Pero, hoy el Señor viene a decirte que no importa qué tan grave sea tu problema, qué tan incurable sea esa enfermedad, qué tan grave sea tu problema económico, qué tan fuerte sea el problema familiar, que ya está al borde del colapso, del divorcio. No importa qué tan grave sea tu problema, porque está Jesús al frente de cada una de tus batallas. Es Jesús mismo al frente de cada una de tus batallas. Pero a veces nos ponemos a pensar, listo, es Jesús, y se lo entregamos todo a Jesús, todo al Señor. Pero el Señor también hoy viene a decirnos de que quiero que peleen, quiero que batallen conmigo. Repítale a su hermano: Jesús es el capitán de tus batallas. Hay una alabanza bien bonita, hermano Paye, que dice: a la batalla Jesús. A ver, el corito, hagámoslo.
A la batalla Jesús nos llama. Vamos con las palmas. Va con nosotros el capitán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Muy bien, muchas gracias, hermano. El Señor Jesús es el capitán en cada una de nuestras batallas, hermano. Pero para ir a la batalla, ¿qué tenemos que usar? ¿Cómo se van los soldados cuando van a batallar? ¿Qué llevan? Armas, escudo, espadas, ¿qué más? A ver, pensemos en la era medieval. ¿Cómo se iban esos soldados de antes? ¿Qué tenían? Una armadura completa. Bien, hermano César. Y esa es la coraza de la que habla el Señor. Revístanse con una coraza de luz, dice. Quiere que nos pongamos una armadura. Y una armadura es un conjunto de piezas, ¿no? Está el escudo, está la espada, está el casco, está, qué sé yo, lo que te protege las piernas, el pecho. Tiene un conjunto de cosas una armadura. Y en la Biblia hay una historia que todos conocemos que nos describe muy bien una armadura o nos describe muy bien una batalla épica, una batalla entre el bien y el mal. Y es la historia de David contra Goliat. Y todos la conocemos. David era un pastorcito y David era el gigante filisteo que venía a amedrentar a todo el pueblo israelita. Y yo me puse a investigar y llegué a encontrar cómo era la armadura de Goliat, cómo era la armadura que usaba el enemigo. Y dice, y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y la cota pesaba 55 kilos. Tenía en sus piernas gravas de bronce y una jabalina al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, la punta de su lanza pesaba 6 kilos y su escudero iba delante. ¿Se imaginan cómo era de grande Goliat? Que la malla que usaba en el pecho pesaba 55 kilos. Solo en la punta de su lanza pesaba 6 kilos. ¿Cómo era de fuerte y gigante? Y cómo con toda esta armadura, con lo gigante que era, cómo amedrentaba a todo el pueblo israelita. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado que viene un gigante Goliat con todas sus armaduras a meternos miedo? ¿Cuántas veces hemos escuchado, tenés cáncer, no tiene cura, tenés que hacer quimio? O a veces incluso te dicen, vaya a disfrutar sus últimas semanas de vida. Y ahí está el gigante Goliat con todo su lanza, con la jabalina, con todo su escudo, metiendo miedo al pobre pueblo israelita. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese Goliat parado enfrente nuestro, diciéndonos te quedaste sin plata, te estafaron, te envolvieron en un proceso penal y quedamos envueltos de miedo? Y miren cómo Goliat verdaderamente amedrentaba al pueblo. Y decía, ¿no? Dice que el filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? David fue con un palo a pelear. Que mis dioses te maldigan, le dijo. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Pero David le respondió, miren lo que le responde David. Tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel.
a quien tú has desafiado. Hoy te entregaré a Yahvé en mis manos, te derribaré y te cortaré la cabeza, le dice David. Hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres de los ejércitos filisteos, a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Qué hermoso, ¿no? A ver, la última parte de nuevo. Y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria. Puede venir el gigante Goliat, cualquiera el que sea, mis hermanos, cualquiera el que sea. Pero si tenemos a Jesús como capitán de nuestras batallas, que va adelante nuestro, no necesitamos espada o lanza para pelear esa batalla, porque esa batalla está en manos del Señor. Y aquí dice, la suerte está en sus manos. La victoria está en sus manos. El enemigo tiene muchas armas. Muchas armas tiene el enemigo para hacernos caer. Nos va a oprimir. Nos llena de tentaciones, pero por todas partes. Por todas partes. Que es viernes de cara, es viernes de soltero, que mañana es sábado de fútbol y después a tomar unos traguitos. Y así, sin número de tentaciones. Ayer estaba con unos amigos en una cena y uno de ellos me dice, Emilio, ¿y vos ya no tomás nada? Me dice. Y yo, no, ya no tomo, le digo. Ya no tomo, hace casi un año que no tomo una gota. Pero y así ni medio traguito, me dice. Ni medio traguito. Y yo, sí, ni medio traguito. Ni medio traguito, porque mi cuerpo ya no lo necesita. Porque ahora mi espíritu tiene sed de Dios. Y si mi espíritu tiene sed de Dios, entonces mi cuerpo ya no necesita las cosas del mundo. Amén. El enemigo es mentiroso y es manipulador. Es el padre de la mentira. Y cuando nos toca batallar con algo tan fuerte como por ejemplo una enfermedad, un cáncer, te va a decir, no tiene cura. El enemigo te va a decir, no tiene cura. Que vaya a disfrutar sus últimas semanas de vida. A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado de los que tienen presión alta y tienen que aferrarse a unas pastillas por el resto de sus vidas? Y el enemigo te va a decir todos los días, no te olvides de tu pastillita porque si no te va a ir mal. La diabetes, que vas a tener que vivir con la diabetes por el resto de tu vida. Y así el enemigo nos empieza a meter miedo tras miedo. Y cuando entra el miedo es como que dejemos nuestra puerta sin picaporte. Es como dejemos la reja de nuestra casa sin candado. Está insegura. Cualquiera se puede entrar. Y el enemigo puede entrar y tomar control. Porque dejamos el miedo activado. Pero ahora sabemos una cosa. Que es Jesús, nuestro capitán, que está al frente de cada una de nuestras batallas. Y si es Jesús nuestro capitán, entonces tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. ¿Quién dice amén? Amén. Ese aplauso es para el Señor, mis hermanos. Y el Señor
ha permitido ver en esta comunidad muchas veces, creo que todos lo han experimentado, ver las maravillas que hace el Señor. ¿Cuántos testimonios de familias restauradas, de personas que dejan el vicio así, de un día para otro, como fue mi caso? Yo no podía pasar un fin de semana sin que esté tomando. Pero bastó que abra mi corazón al Señor y sin conocerlo bien, solo bastó que abra mi corazón al Señor, que permita que el Espíritu Santo entre a mi corazón para que yo no tenga necesidad de tomar. ¿Cuántas veces hemos visto aquí personas curadas de cáncer? Personas curadas de diabetes, de la próstata, de los riñones, de infinidad de enfermedades, de opresiones, de la ansiedad. Tenemos testimonios fuertes de sanación de ansiedad, de liberación de la ansiedad, porque la ansiedad es una opresión. Cuántas columnas restauradas, cuántos huesos chuecos vueltos a la normalidad. Pero aún así no le creemos. Cuántas maravillas nos muestra el Señor aquí en su comunidad y aún así no le creemos. Y solamente debemos abrir el corazón al Señor. Solamente debemos abrir el corazón al Señor y creer. Dígale a su hermano, cree y verás la gloria de Dios. En enero de este año, el Señor me llamó. El Señor me llamó con dolor, me llamó como me tenía que llamar, porque solo Él sabe la manera de tocar nuestros corazones. Y fue más o menos 10 de enero que mi hijita, con 20 días, 25 días de nacida, tenía que ser intervenida con una cirugía. Yo no conocía al Señor y por lo tanto me puse en las manos de los médicos. Pero en esa aflicción yo tenía una sed del Señor porque estaba desesperado. Así como nos pasa mucho, estaba desesperado. Y no sabía qué hacer, solo sabía que el Señor podía dar solución a mis problemas. Y me acuerdo que sin conocer al Señor, me metí a un Santísimo, me metí ahí a la capilla que está en Don Bosco. Me entro al Santísimo y empiezo a rezar. Y le rezaba al Señor en toda mi desesperación, en todo mi dolor, porque a mi bebita la tenían que operar. Y era una operación complicada y obviamente como papá primerizo tenía mucho miedo. Y en plena oración, yo me acuerdo muy bien y doy gracias a Dios ahora, solo se me venía una palabra: bautizo. Y yo no entendía por qué solo en mi mente sonaba bautizo y yo lloraba y rezaba y todo. Y ahí me doy cuenta que el Señor era hablándome de que yo tenía que bautizar a mi hija. Y salgo de la capillita, salgo del Santísimo, entro a la secretaría, busco un sacerdote, no había. Le cuento a la secretaria todas mis penas y la secretaria llora conmigo. Y la secretaria sale y busca al sacerdote, apareció el sacerdote. Y él me dice, ¿cuándo la operan? Mañana en la tarde. Listo, mañana en la mañana la bautizamos. Un bautizo de emergencia. Yo nunca había escuchado que existía un bautizo de emergencia. Pero era el Señor moviendo todo. Les puedo decir que de todos los bautizos a los que he ido, y no porque sea mi hija, fue el bautizo más hermoso. En la clínica, en el hospital, solo mis padres, mi suegra, mis hermanos, el sacerdote y nada más. Y las enfermeras, que fueron unos ángeles en ese momento, que nos prepararon una mesita, todo hermoso. Y así, en esa aflicción, era Jesús al frente de mis batallas. Y yo aún sin conocerlo.
Pero ese fue un llamado. Fue el gran llamado para que yo le entregue mi corazón al Señor. Y tiempito después estuve en la comunidad, alabando y bendiciendo al Señor por todas las cosas que hace y que hizo en mi vida. Y ahora sabemos cómo actúa el enemigo, cuáles son sus armaduras, qué es la mentira, la manipulación, la opresión. Pero ¿y cuál es la armadura de Dios? ¿Sabemos acaso cómo es la armadura de Dios? En carta a los Efesios dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Escuchen muy bien ahora lo que sigue. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan un buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre a la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Qué hermoso que es el Señor, ¿no? Cómo en su palabra nos los da así. Esta es la armadura. Esta es la armadura. La verdad como cinturón. Vamos a meditarlo un poco. La verdad como cinturón. En la palabra dice: la verdad os hará libre. Y si vamos por el mundo con la verdad, vamos a ser libres. Libres de cualquier mal. La justicia como coraza. La justicia como coraza. Y es esa justicia la que te da la coraza contra toda tentación. Porque no va a faltar el que te diga: mira, hagamos este negocio, es fácil, solo tenemos que darle unos quintos a este policía y ya va a salir. Solo tenemos que darle esta platita por debajo a tal persona y vamos a ganar la licitación. Pero en ese momento te quitaste la coraza de la justicia y permitiste que el pecado entre. Pero si sos justo, vas a decir: no, eso está mal. Y ¡pum!, se te activa la coraza de la justicia y el pecado no entra en tu vida. Un buen calzado, dice. Un buen calzado significa que estemos siempre listos, estemos preparados para predicar. ¿Predicar con qué? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Y a veces da pena tantas personas que se sanan aquí, que son liberadas, son restauradas. Y el Señor pide: ¿quién quiere dar testimonio? ¿Quién quiere glorificar al Señor? Y manancancho. Estemos listos, dice, con un buen calzado. Deberíamos salir corriendo aquí para dar testimonio, gloria a Dios. Porque ese testimonio es evangelio para los demás. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Ya no podemos ser como Tomás, el que le dijo: ver para creer. Hasta que yo no meta mis manos en sus llagas y en su costado, no creo, dijo Tomás. Y sin embargo, aquí vemos todo el tiempo la manifestación viva del Señor, del Espíritu Santo, sanando, recomponiendo los huesos chuecos, sanando de cáncer, personas liberadas, y todavía no creemos.
Es momento de activar el escudo de la fe. Todo aquel que está padeciendo ahorita una opresión, una enfermedad, cáncer, diabetes, lo que sea, el escudo de la fe. Y el casco de la salvación. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué el casco de la salvación? El casco va en la cabeza. ¿Y por qué la salvación tiene que ir en la cabeza? ¿Y qué tenemos en la cabeza? La lógica, el razonamiento. Y muchas veces nos dejamos gobernar por la lógica. No, que tengo que ir a los médicos sí o sí. No, ¿qué estará pasando? ¿Por qué están gritando allá? No, que por qué alaban como loquitos, parecen locos, que yo no voy a hacer eso. Repítale a su hermano, la lógica es enemigo del Espíritu Santo. Cuando andamos en los caminos del Señor, los caminos del Señor, la lógica pasa a segundo plano. Y el Señor nos los dice en su palabra cuando nos da las pautas de la armadura. Dice, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, a un mundo sobrenatural. Estamos peleando en un mundo sobrenatural, gobernado por el enemigo. Y no nos damos cuenta. Y es por eso que tenemos que sacar la lógica en los caminos del Señor y activar el casco de la salvación y el escudo de la fe. Pero, y falta el último, ¿no? La espada del Espíritu, dice. La espada del Espíritu. Un soldado no puede ir a batallar sin espada. ¿Y esa espada dónde está? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y dónde está nuestra Biblia? ¿Dónde están sus Biblias? Guardadas en los cajones. Bueno, pero ¿y dónde consigo la armadura de Dios? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde consigo esa armadura de Dios? ¿Y cuánto cuesta? ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta la armadura de Dios? Novedades que te ayudan a vivir mejor. Llame ya. Compre el casco de la armadura por un increíble precio de $100. Sí, escuchó bien, $100. Pero si llama en los próximos 5 minutos, se llevará gratis. Sí, escuchó bien, gratis. El escudo de la fe y el cinturón de la verdad. No se pierda esta increíble oferta. Llame ya. ¿Ya saben cuánto cuesta? $100. Mentira, hermano. Aquí nadie le va a vender nada. Porque eso no se compra. La armadura de Dios no se compra. Y no se deje engañar cuando le ofrezcan en alguna iglesia que el agua sagrada del río Jordán, que el manto sagrado de no sé qué cosa, y le empiezan a vender cosas supuestamente de protección. La armadura de Dios no tiene precio. No tiene precio, mis hermanos. No se vende por radio, no se vende por televisión, no se vende en las calles. La armadura de Dios no se intercambia con favores, no se compra con sacrificio, ni con largas caminatas. Y hoy día, no sé si se han dado cuenta la trancadera que había en toda la ciudad. ¿Por qué había tanta trancadera? La romería Cotoca. ¿Y cuántos hay en la romería Cotoca que durante los 350 días del año hicieron de su vida una chacota, pero hoy día, día 351,
ay, voy a la Virgencita Cotoca porque con eso voy a adquirir la salvación. El Señor ya no quiere largas caminatas. Y dice, así habla Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: añadan ustedes no más holocaustos o sacrificios y coman después la carne, porque cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué para que siempre les vaya bien. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, los hace libre, evidentemente antes de Egipto había que hacer sacrificios, había que hacer holocaustos, pero después de Egipto el Señor dice: ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más holocaustos, ya no quiero más caminatas largas. Solo quiero que escuchen mi voz, que entreguen su corazón, que seamos obedientes, a su palabra. Y nos ponemos a pensar qué significa ser obedientes a su palabra, porque uno se pone a leer la palabra, y si uno se pone a meditar los 2 mandamientos principales que nos deja el Señor Jesús, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas 2 cosas. Y eso lo resume todo. Todo. Pero es difícil, ¿no? Es difícil amar a nuestro hermano. Es difícil amar al Señor. Porque para amar al Señor tenemos que estar en santidad, no tenemos que pecar. Pero es difícil. Porque siempre hay un diablito ahí zunchando y metiendo una tentación por aquí y por allá para que caigamos. Pero hay una parte clave que es parte de la obediencia, y es que tenemos que morir al mundo. ¿Y qué entendemos por morir al mundo? Muchas veces hay muchos problemas económicos, divorcio, problemas en la casa, pero que son a causa de nuestro pecado. Hay muchos problemas que nos ocasionamos nosotros mismos por causa de nuestro pecado. Hay bendiciones que pedimos y esperamos, pero bendiciones que nunca llegan, y es porque están atadas esas bendiciones, porque tenemos un corazón duro. Porque el Señor conoce nuestro corazón, escucha nuestros pensamientos y sabe los motivos y las intenciones de nuestras peticiones. Tenemos que abrir el corazón al Señor, obedecer y ser humilde, para que esas cadenas que tienen cautivas esas bendiciones se rompan y esas bendiciones caigan en nuestras vidas. Obediencia y humildad. En carta a los Romanos dice: comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Qué fuerte, ¿no? Y hermoso a la vez. El Señor nos da un claro ejemplo de lo que es morir al mundo. Pero seguimos aferrados a nuestro sábado de fútbol y posterior chupa. Y yo no digo que jugar fútbol está mal, está bien, hay que hacer ejercicio. Lo malo es la chupa.
Lo malo son las conversaciones que tenemos en ese círculo. Y seguimos boleando y el enemigo nos miente. No, si la coca es natural. Mentira. Es un vicio. Y no podemos dejar de fumar, no podemos dejar de beber, no podemos dejar de escuchar música del mundo. Pero ahora el Señor te dice que tienes que dejar todo eso. Pero ¿será que vamos a ser obedientes y humildes? Tenemos que dejar de decir malas palabras. ¿Cuántas malas palabras decimos al día? Escuché por aquí. Tenemos que morir al mundo, mis hermanos. Tenemos que darnos cuenta que cada palabra que sale de nuestra boca, Dios la escucha. Dios la escucha. La murmuración, el chisme, el chisme. ¿Cuánto chisme? En la oficina, con los vecinos, la vecina, los amigos, que fulanito esto, que incluso dentro de la comunidad, que viste cómo se manifestó. La murmuración debe estar en pecado. Tenemos que morir a esas cosas, mis hermanos. Tenemos que morir a esas cosas. Algo que a mí me ayudó bastante, es imaginarme que con todas las personas con las que yo estaba hablando, estaba teniendo una conversación, que en cada una de esas personas está Jesús. Entonces era como que si yo le hablara a Jesús. ¿Y será que yo a Jesús le voy a decir malas palabras? ¿Será que me voy a atrever a Jesús contarle un chisme? A ver, imagíneselo usted, a ver, cierre los ojitos un segundo. Imagíneselo a Jesús al frente de usted. ¿Le diría una mala palabra? ¿Le contaría un chisme? ¿Lo invitaría a usted a decirle, vamos Jesús a tomarnos una cervecita? ¿Armemos un bolito? No ve, no. Pongamos en práctica eso. Imaginémonos que quien viene a conversar, por más sea quien sea, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. En Romanos 8 dice, los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que en el Espíritu anhela vida y paz. Qué hermoso, ¿no? A ver, de nuevo y resumidito. Los que viven en la carne solo quieren las cosas de la carne, y la carne te lleva a la muerte. Y los que viven en el Espíritu quieren las cosas del Espíritu, y el Espíritu solo quiere vida y paz. ¿Y qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Y la verdad que en la comunidad lo hemos dicho muchas veces y de varias maneras sobre la conversión radical. Pero no lo decimos no porque nos guste ser radicales o porque nos gusta que nos tilden de no, estos son muy radicales. No, sino porque el Señor así lo manda. Porque el Señor así lo manda. Por nada más. Dígale a su hermano, el Señor quiere que te conviertas radicalmente. Y si usted se convierte, va a agradar a Dios y va a adquirir su armadura. Su armadura.
¿Quiere usted tener la armadura de Dios? Esa armadura es gratis. Gratis. Está ahí. Solo tenemos que ponérnosla. Pero tenemos que ser obedientes y humildes. El rey David era uno de los personajes más justos y entregados al Señor que hubo. Él tuvo muchas luchas. La más épica fue contra el gigante Goliat. Y él fue a batallar ¿con qué? Con su hondita y una piedra. En la palabra dice que Goliat lo trató porque se fue con un palo, o sea, tenía su bastoncito y su honda. Pero Goliat no sabía una cosa, que David tenía la armadura de Dios. David tenía la armadura de Dios. Y cuando tienes la armadura de Dios, no hay gigante que aguante. Porque ese gigante del cáncer, ese gigante de la diabetes, ese gigante de opresión económica va a caer. En los tiempos perfectos del Señor, ese gigante va a caer. ¿Quién dice amén? Pongámonos la armadura de Dios. ¿Quién quiere ser soldado de Dios? Ahora yo le digo una cosa a mis hermanos, y ya es lo último. No tengan miedo. Es difícil, pero no tengan miedo. Porque si estás con Cristo, tenés la victoria asegurada. El Señor Jesús ganó la gran batalla en esa cruz y la ganó por todos nosotros, y no la ganó por ese momento, la ganó de ahí para siempre, la ganó de ahí para siempre. Y si nosotros somos sus hijos obedientes y humildes, somos herederos de esa victoria. Somos herederos de esa victoria. Por lo tanto, no hay batalla que no podamos ganar, porque la victoria ya está dada. Ya está dada. Ya la ganó Jesús. La victoria ya la ganó Jesús. Y si somos sus hijos y somos herederos de esa victoria, por lo tanto somos victoriosos. Amén. ¿Quién nos llama a la batalla? ¿Quién nos llama a la batalla? Jesús. ¿Quién es nuestro capitán? A ver de nuevo, pero respondan con fuerza. ¿Quién nos llama a la batalla? ¿Y quién es nuestro capitán? Jesús está listo para dar la batalla por usted, mi hermano. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a batallar junto a Él? El Señor dice, pruébame y verás la gloria de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Amén. El Señor ha hablado. El Señor ha hablado con mucho amor, con mucha autoridad. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.